vamos al tema de hoy, que tiene que ver obviamente con el audiovisual, pero no con lo deportivo, sino específicamente con el Eternauta. Una arista más de análisis sobre el Eternauta junto a Santi Marino. No teníamos cómo no hablar del Eternauta después de estas 2 semanas de estreno, de oferta, de inclusión en el catálogo de Netflix, el rey todavía del espacio audiovisual en términos de plataformas de streaming que ofrecen un catálogo de cine y series producida por terceros o por la propia plataforma, porque efectivamente ha sido un impacto mundial. Yo podría decir, para decirlo más potente al comienzo, que estamos hablando de el producto audiovisual argentino de mayor impacto mundial hasta ahora. Vamos a tratar de desandar esta idea, pero bueno, y eso, no, digamos, lo digo sin olvidarme de el triunfo en los Oscars de las películas argentinas que ganaron mejor película extranjera en el 86, La Historia Oficial, y luego El Secreto de sus Ojos, no recuerdo en qué año, pero ya en este siglo. Pero acá estamos hablando en términos económicos, pero no solo, también en términos de audiencias. El mundo es otro y el consumo audiovisual es otro, la oferta audiovisual es otra, pero efectivamente es necesario hablar del Eternauta, no solo porque es el producto audiovisual con resultados más potentes a lo largo de la historia, sino porque para eso no dejó de ser argentino para nada. O sea, más allá de algún chiste que podríamos hacer para discutir en términos del fomento público, del financiamiento público con el que cuenta la serie, podría pasar como uruguaya, digo, para que se enojen los que disputan de quién es el mate, de quién es el dulce de leche y el origen de Gardel. Digo, hay más plata uruguaya que argentina en el Eternauta. Se confirma eso está confirmado. Sí, no, es una exageración, pero efectivamente accedió a financiamiento público también de Uruguay, su producción. Lo cierto es que es interesante pensarlo como el producto audiovisual de mayor impacto de la historia, combinado con la idea de que no pierde ninguno de los rasgos de argentinidad, de origen de la historia, de dónde se sitúa, y si querés, para ponerlo en términos casi chauvinistas, al borde del chauvinismo, hasta con lo que sucede en términos de la traducción a distintas lenguas, porque su traductora estableció que las Islas Malvinas, hay una apelación en la adaptación del Eternauta a la Guerra de las Malvinas, sean nombradas como Islas Malvinas y no como Falklands, que podría haber sido tranquilamente, sobre todo en términos de quién es quien produce, quien financia o quien decide gran parte de lo que sucede en torno al Eternauta. Vamos a intentar ordenar unas ideas, aunque hemos spoileado la conclusión más significativa. El Eternauta es una serie protagonizada por Ricardo Darín y un elenco muy significativo, en la que se adapta, idea central, es una adaptación del universo creado por Héctor Westergeld y por Solano López en la historieta, que tiene su aparición en 1957, algunas reapariciones, muchos intentos fallidos de hacer la transposición de género, es decir, de pasarla de la historieta a la película. Hay distintos fracasos muy conocidos, como el de Héctor Olivera, entre otros. Pero lo cierto es que debutó, y con un gran éxito en la oferta de Netflix desde hace 2 semanas, está disponible en la plataforma desde el 30 de abril. Es una adaptación audiovisual que básicamente, para quien no la vio, porque estuvo mirando partidos de los playoffs, por ejemplo, sitúa la invasión extraterrestre en una Buenos Aires contemporánea, no de mediados del siglo XX, sino una Buenos Aires post-2001 incluso. En algunos momentos se habla de 2024, porque es la Navidad de 2024, de 2023. O sea, post-2001 y post-pandemia, eso también es retomado en la serie. No vamos a hacer un análisis sociosemiótico ni de... No es nuestro campo, podríamos decir. Lo dejamos para los que saben de eso. Pero sí es central marcarlo, es una Buenos Aires post-2001, hay referencias a eso, y post-pandemia, pero lo central es que es una Buenos Aires reconocible a pesar de todo lo que pasa ahí adentro, a pesar de la nieve, de la oscuridad, de la devastación de las calles, de la cantidad de muertos que aparecen en las calles por acción instantánea. Es una nieve tóxica que te mata si te toca. En una noche de verano empieza a caer inesperadamente y hay miles de personas que iban en tren, en colectivo, en autos por la General Paz,
y aparecen ahí muertas. La ficción convierte a Buenos Aires en un lugar invadido por alienígenas. Esto te lo enterás medio con la historia avanzada. Pero lo cierto es que genera una serie de impactos múltiples y diversos que intentaremos clasificar en algunas líneas. Una, por ejemplo, sería en términos cuantitativos. ¿Qué quiere decir que fue muy vista? Vamos a pensar en eso. Otra en términos de el impacto local, que puede ser hasta un impacto político, es decir, lo que está pasando en la sociedad a partir de esto. Pero también en términos de la producción cinematográfica, es decir, una historia de ficción, de ciencia ficción puede suceder en torno a las vías del ferrocarril Mitre, en torno a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, bastante cerca de donde yo te estoy hablando en este momento, de hecho, y de repente vos cruzás el puente de la General Paz o el puente del Tren de la Costa sobre la Avenida Libertador y reconoces que ahí sucede una parte, o vas por Panamericana o venís por la General Paz. Me pasaba y decía, ¿dónde está Campo de Mayo? Yo paso siempre, ¿dónde está Dios? Eso, en parte, fue uno de los argumentos por el cual había sido tan exitosa en Argentina la serie de Fito Páez, es que te cuenta una historia, eso que Hollywood hace todo el tiempo. De hecho, en este año se han estrenado biopics sobre grandes músicos, una de ellas fue nominada al Oscar, por ejemplo. Bueno, te pasa acá, o sea, es una historia argentina escrita por argentinos, actuada por argentinos, y que sucede en las locaciones porteñas. Yo tuve una discusión con amigos treslomenses, por ejemplo, decía, la deberían haber hecho en la Patagonia, y no, flaco, no es lo mismo, decía ¿Pero yo. por qué? ¿Cuál era el argumento de que lo hagan en la Patagonia? Todo bueno, es un argumento bastante porteño odiante, si Claro, querés. ok. Pero bueno, está esa lectura y está la lectura de un riverplatense como yo que está esperando todo el tiempo. ¿Cuándo aparece Monumental? Pero claro, ¿cómo se van a perder esa escena? Es imposible que esa escena no aparezca. Exactamente, Claro. exactamente. Bueno, lecturas políticas y lecturas de las condiciones de producción, pero no en términos semióticos, es un concepto de la semiótica ese, sino en términos de quién financia, quién produce, cuánta guita se puso en juego y este tipo de cuestiones que desde la economía política de los medios solemos indagar. Bueno, vamos a la primera cuestión mientras enchufo la computadora porque me acaba de avisar que me estoy quedando sin batería. Oh, no, por favor. Según datos publicados por la propia plataforma de contenidos, y esto es un dato central porque no hay cómo contrastarlo, es decir, acá no hay una empresa tercera que mida el rating. Incluso hay algunas consultoras que trabajan con estos datos que se nutren de los propios datos que difunde la propia plataforma. Esto me hace acordar a cuando Pergolini se enojaba con Facebook y decía 750.000 me gusta, medidos por quién, por vos, digamos, ¿no? Sí. ¿Quién tiene la vara? Bueno, aclaramos eso, la vara para medirla tiene Netflix. Pero y es un juego que hace todo el tiempo para valorar sus propias producciones, lo hacen todas las plataformas. Hay algunas consultoras que miden consumo comparativamente entre todas las plataformas, pero lo cierto es que la fuente de los datos suelen ser necesariamente las plataformas. Claro. Pero lo cierto es que sin poder verificar lo fehaciente de estos datos, la veracidad de estos datos, se conoce durante muchos días, se dijo, es la serie más vista en habla no inglesa en Netflix. Al día de hoy está segunda entre las series más vistas y ya superó los 10 millones, tiene 10,8 millones de visualizaciones, liderando el listado de series no habla inglesa más vistas durante la semana de su estreno, y es la segunda más vista a nivel global, cuarta en Estados Unidos, según en la fuente que marco antes de salir al aire. O sea, esto lo chequeo hoy a la mañana en estas fuentes, y es significativo, porque por supuesto es la más vista en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Colombia, esperable, razonable. Hoy a la mañana alguien me hacía un chiste que me pareció atractivo, que es, si para los amigos peruanos las Malvinas son argentinas, para los argentinos el Papa es peruano. Es una afirmación sensacional. Bueno, eso podría graficar el interés que genera en los países latinoamericanos, una historia que sucede en esa Buenos Aires que todo el tiempo miran, gustan, critican, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que más allá de que es difícil comparar y contrastar los datos, no andan diciendo que es otra la más vista, es esta. Recordemos que llegó al catálogo el 30 de abril, entonces obtuvo esos resultados en solo 5 días, porque cuando esta medición la puso
la de 10,8 millones de visualizaciones, digamos, fue lo que consiguió en la primera semana. No es una miniserie, es la primera temporada de una serie, son 6 capítulos de más o menos una hora, el último dura un poquito más de una hora, pero es probable que este lanzamiento sea importante para Netflix. Fue doblada a más de 12 idiomas y subtitulada en más de 30, si la puedes ver en la lengua original y en 12 idiomas diferentes. Hay por ahí memes y recortes que muestran cómo se dice lo viejo funciona en ucraniano, no sé, digamos, es interesante ver. Sí, o los tutoriales para aprender a jugar al truco, ¿no? En otros idiomas. Eso es interesante, porque eso tiene que ver con el capital, el valor simbólico de las industrias culturales. No están jugando al póker, están tomando whisky, eso es cierto, también toman mate, no toman vino, el vino aparece poco, ¿no? Poco, sí. En el shopping toman cerveza, pero bueno, efectivamente juegan al truco, por ejemplo, que es más argentino que el hecho de que el Club Atlético River Plate sea el que aparece en la historia y no otro, porque tiene el estadio más bonito, no importa cuando leas esto. Vamos en términos metodológicos. Cuando vos entrás a la plataforma a ver estos datos, lo que se dice ahí es que algunos títulos pueden no estar disponibles en todas las regiones, que la duración se muestra en horas y minutos, está ahí la cantidad de horas y minutos vistos por cada persona, que la lista de top 10 está disponible en algunos países y territorios y la agrupación por regiones se hace según la División Estadística de la ONU. Eso es todo lo que conocemos de cómo miden las empresas para informar efectivamente por qué el Eternauta está segunda entre las series más vistas, cuarta en Estados Unidos y es la más vista en habla no inglesa en la plataforma de la N Roja. Empecemos en la segunda instancia que les proponía, el impacto local. Hay algunas notas periodísticas por estos días que planteaban algo interesante, que sostenía que una de las cosas que hizo Westergeld en el original fue trasladar mecanismos de historias que pasan exclusivamente en Estados Unidos, que es el gran productor de historias, y hacer que ocurran en Argentina, en Buenos Aires, en la zona norte de Buenos Aires, ni siquiera es en el sur, no es Puente Pueyrredón y Avellaneda, podría haberlo sido. Como Ocupas, ponele. Como Ocupas, exactamente, donde hay giros a Ocupas, ¿no? El conductor del tren es el rubio de un giro del propio Gaetano, sí. De Pisa Birra Faso, sí. Pero aparece No te persigas loco, el personaje de Ocupas es el amigo del ruso que maneja el tren en uno de los capítulos. Bueno, no es en el sur, es en el norte del área metropolitana de Buenos Aires, pero efectivamente, como vos decís, hay grupos de amigos de toda la vida, uno es el padrino de la hija del otro, juegan al truco. Andrea Pietra hace un personaje absolutamente argentino, es el prototipo de la mujer argentina clase media acomodada que está tocando el piano en una computadora hasta que comienza la tormenta. Pero efectivamente estas historias se pueden contar aquí en la General Paz, en Cabildo y Maipú, donde está la Clínica Olivos, por ejemplo. Pero vinculemos esto del impacto local con el impacto político. Según datos de las propias organizaciones de derechos humanos, en estas últimas 2 semanas, con feriados en el medio, crecieron las consultas de identidad. Es decir, otra vez, a partir de una ficción, que en algún momento fue la estrategia seguida por las agrupaciones Teatro por la Identidad, por ejemplo, tuvieron como impacto esto de que crezcan las consultas en personas de más de 40 años sobre su identidad. No recuerdo. Perdón, por ejemplo, en 1985, si esto había sucedido, no recuerdo. Bueno, pensemos que... sí, como impacto de la peli, claro, 1985, claro. Sí, también. Sí, habían crecido. También habían crecido después del éxito de Montecristo, por ejemplo. Claro. Y digamos que esto sucede no porque en la serie se hable de esto, sino porque la historia de Westergeld es la historia de un desaparecido en la dictadura. Sus 4 hijos fueron desaparecidos y 2 nietos, y hubo una movilización por parte de hijos de hacer una acción estratégica para ubicar esto también, sí, en términos de la repercusión de la serie. Eso nos pone con la política, ¿no? Nos vincula con la historia. No es cierto que la historia hable de la dictadura. Es cierto que se escribe en el 57, con posterioridad al bombardeo en la Plaza de Mayo, al ataque al peronismo, etcétera, pero no habla de eso la serie. Y ahora vayamos al último de los segmentos que quiero que trabajemos, que tiene que ver con las cuestiones de producción, cuestiones en torno a la producción. La producción es de Netflix, es un Netflix Originals, así se presenta.
así la voy a tener que contabilizar yo, que analizo anualmente. Te andás contando. Que producen, exactamente. Claro. Pero hay una productora argentina involucrada, que es KIS Films. KIS Films es de Oscar Kramer y Hugo Sigman, es una productora tradicional de la industria cinematográfica y de producción audiovisual diversa para diversos sectores. Es una productora con cierto prestigio en Argentina, fue la productora de Relatos Salvajes, por ejemplo, la película de Damián Cifrón, del Clan, de Pablo Trapero, también de la Odisea de los Giles, que es una película de Sebastián Borenstein, con distintos premios en distintos ámbitos. Es una productora reconocida. Pero entre los productores ejecutivos figuran el propio Hugo Sigman, Matías Mosteirín, Leticia Cristi y Diego Copelo, es decir, todas personas de origen argentino que trabajan en Argentina con trayectoria nacional. La serie fue filmada íntegramente en Buenos Aires, de mayo a diciembre del 23, aunque hay un trabajo muy interesante realizado para la creación de los storyboards, que son la forma de maquetar, de narrar visualmente lo que se va a contar, en base a un trabajo de fotografía que hicieron distintos fotógrafos durante la pandemia, durante el aislamiento de la pandemia, con la ciudad vacía. Eso les permitió conseguir esas imágenes vacías y no tener que vaciarlas de autos de personas con programas de computación. Pero bueno, la realización de la serie se hizo entre mayo y diciembre del 23, en 35 locaciones reales y con más de 25 escenarios creados por sistemas de computación y de inteligencia artificial, lo cual implicó el trabajo de 400 personas en el equipo de producción y un elenco de 2.900 personas entre extras, dobles de riesgo y actores, actrices, etcétera. Y un dato más, antes de pasar a los fondos públicos para empezar a terminar, que es que el sistema de efectos especiales, para el desarrollo del sistema de efectos especiales se usó un software que era de código abierto, de un videojuego muy, muy reconocido, lo cual hace pensar en esa idea de cierto trabajo colaborativo. Espectacular, sí. Y de la idea de se hace con lo mejor, no necesariamente con lo más caro, no necesariamente con poner la mayor cantidad de guita. No, y también eso de que hay mucho desarrollo en software libre de buenísima calidad, ¿no? Exactamente, era el software desarrollado para un videojuego, su licencia estaba abierta, caducó 2 meses después de su utilización, pero fue absolutamente aprovechada, y ahora se usa también ese software para el desarrollo de escenarios, de efectos especiales en la producción audiovisual. Y dejamos para el final la última cuestión, que es esta de los fondos públicos. El Eternauta se hizo también con fondos públicos, y esto desmiente otra vez un planteo del presidente de la Nación, que en ocasión de subirse a cualquier moto, vimos el otro día cuando eligieron el Papa su posteo en Instagram de un león creado por inteligencia artificial, pero bueno, le va bien, no hago análisis del impacto de sus creaciones, sino las describo con cierta sorna. Se vincula muy mal con los datos el presidente Milei y sus afirmaciones son cuanto menos discutibles. Una de ellas es esta de que no se hizo con fondos públicos. El Eternauta fue financiada por los siguientes fondos públicos: Buenos Aires Producciones Internacionales, del gobierno de la ciudad; el Refundable Quebec Tax Credit, de Canadá; y el Programa Uruguay Audiovisual y el India Cine Hub. 4 fondos de 4 países diferentes, 2 de América Latina, 3 de América, se incluimos a Canadá como país de América del Norte, y 1 de India. Uno de los principales aportantes fue el programa Buenos Aires Producción Internacional, que está impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, respalda proyectos audiovisuales del exterior que suceden en Argentina, que se realizan en realidad en la Ciudad de Buenos Aires. Por medio de este programa se otorgó un reembolso en efectivo del 20% de los gastos habilitados, con un límite de 75 millones de pesos argentinos, algo así como $375.000 según el tipo de cambio del 2023, cuando se realizó. Es decir, un 2,5 del presupuesto total. Esto tiene una forma de definirse rápidamente, que es cash rebate. ¿Qué es esto? Se realiza, paga y después presentan las facturas y de lo gastado te devuelven un porcentaje. Hay un problema con el tipo de cambio, eso está claro, pero no es nada despreciable. El 2,5% de recuperación de lo invertido, de lo gastado en la Ciudad de Buenos Aires. Para la tercera edición de su programa habían aumentado los fondos y hoy tiene un tope máximo de 250 millones.
Y esto implicará que seguramente en la segunda temporada, que ya fue anunciada, estará alcanzada también por este mecanismo de fondos. Los que recibieron de India por parte del Ministerio de Información y Radiodifusión cumplieron un papel central en la postproducción. Se destina cada fondo a determinada actividad, como por ejemplo animación y efectos visuales. Hubo mucha guita de India, que tiene una política de fomento del cine muy, muy profunda, destinada a esa actividad que es central en la historia y en la reconstrucción de la historia. La empresa Redefine, especializada en efectos audiovisuales, participó de la producción del Eternauta y fue la que consiguió los fondos de Canadá, el aporte del sistema de tax credit que tiene el Inca canadiense, por llamarlo de alguna manera. Es de nuevo una parte de lo que se invierte allí, se devuelve en términos de impuestos. Y por último, el programa Uruguay Audiovisual contribuyó en los procesos de edición, mezcla de sonido y corrección de color, con lo cual hay un acuerdo entre varios estados, una productora argentina y una plataforma estadounidense que funciona también como productora y como exhibidora, porque no la distribuye, la sube a su catálogo, que termina siendo exitoso, porque, por ejemplo, pensando en el impacto en la economía argentina, Netflix anunció que generaron para el país, espera que encuentro ese número, unos 41.000 millones de pesos, quizás es demasiado significativo, estoy tratando de rechequearlo, pero te presenta también los datos de cuánto generó para la economía en términos nacional, de salarios, por ejemplo. Entre salarios, alquileres de locaciones, claro. Contratación de cámaras y luces, fierros, equipos, claro, etcétera. Y eso no incluye, y con esto nos metemos un poquito en la historia también para terminar, todas las marcas que aparecen, que son marcas realmente existentes. Hay 40 marcas que aparecen a lo largo de la historia. Esas marcas no pagaron para estar allí, sí establecieron un acuerdo con la productora de cederle los derechos de imagen, es decir, no te voy a hacer un juicio porque pusiste mi cartel, todo lo contrario. Y el objetivo, que ya lo tenían Westergel y Sonalo López en la original, donde aparecen marcas, Cinzano, por ejemplo, y el actual es que aporte verosímil. Es esta lógica que tiene en el cine el product placement, que es, si un periodista habla en Estados Unidos con un teléfono, probablemente sea un iPhone, eso aporta la veracidad. Bueno, eso vinieron a hacer, pero no hay acuerdo de financiamiento vía el sponsoreo. Claro. Hay impacto político, hay impacto en las audiencias, hay impacto económico y hay dinero público, señor presidente, en el financiamiento de esta serie. También un porcentaje menor, pero porcentaje significativo, relevante al fin, para el desarrollo del producto audiovisual de mayor impacto de la historia de la Argentina. Santi, gracias una vez más por esta emisión de Fuerte al Medio. Aristas, diversas aristas, para seguir analizando el Eternauta, ya no desde el contenido en este caso, sino sobre todo desde el impacto comunicacional y económico también, claramente. ¿Nos vemos la semana que viene con resultados encima? Nos vemos la semana que viene, esperemos que con resultados por poner. Vos vas a jugar el martes, yo juego el martes. A jugar el lunes. Claro, no, bueno, pero si vamos a ver. El lunes, ustedes probablemente jueguen el martes. Claro, pero vos ya te das por ganado, ya sabés que jugás la otra semana. No. Si River gana hoy, posiblemente juegue el martes. Menos mal. No me vas a enganchar conmigo. A mí no, es el ticket. Conmigo no, varones, conmigo no. Santi, gracias una vez más. Nos vemos la próxima. Pasó Santi Marino al aire de FM La Tribu en Eso que Falta, charlando sobre las formas de producción de El Eternauta, esta serie que rompió récords no solo en Argentina, sino en todo el mundo.